Consumo del tractor 0.8 galones por hora. En 5 horas queda arada y rastrada una hectárea. Impacto del diésel por uso de tractor. $5 por cada ciclo agrícola por hectárea. Ese es el análisis correcto. No como dijo el indígena correísta de Isa que gasta 20 y que necesitaría 45 para llenar el tractor. Producción en tierra pobre y alta. 200 quintales de papa por hectárea. Incidencia del diésel del tractor 5 dividido para 200, es decir 2.5 centavos por quintal. Incidencia del diésel por el transporte a la ciudad. 25 centavos por quintal. Total al consumidor menos de 30 centavos por quintal. Como un quintal tiene 100 libras. Resultado. El pueblo pagaría casi un centavo más por la compra de 3 libras de papa. ¿Ese es el gran impacto al pueblo? En cambio el Ecuador pierde $500 millones en contrabando por combustibles. Y $1.500 millones en subsidios de la gasolina para que se beneficien los ricos. Cuando todo ese dinero se lo puede invertir en más escuelas, más hospitales, más viviendas populares, etc. Quedaron descubiertos con sus mentiras, indios correístas de la CONAIE, ustedes querían dar un golpe de estado junto a los correístas. Esa es la gran verdad. Trate de redistribuir la ¿Cuáles son los renta. equívocos tributarios de parte de este gobierno y en esta instancia? La ley de fomento, en esta coyuntura, la ley de fomento ¿cuáles son los productivo, defectos? Gonzalo, el déficit fiscal se debe a la ley de fomento productivo. Ya. El gobierno se abstuvo de cobrar miles de millones y claro, al final del año tuvo un déficit fiscal importante, pues. Si no aprobábamos esa ley de fomento, Gonzalo, no habríamos tenido los problemas fiscales. Es esa ley de fomento la que debilita la capacidad fiscal del gobierno, la que instaura riesgo moral al Ahora conjunto tenga la de bondad de economía. escucharle a sus compañeros de Es de increíble mesa. lo que estamos escuchando, Gonzalo. La verdad, decir que la ley de fomento productivo ocasionó el déficit fiscal es no haber revisado una sola cifra del presupuesto del Estado desde 2007 en adelante. El déficit fiscal que tuvimos, por ejemplo, en 2015-2016, que llegó a más o menos $6.000 millones, no había ley de fomento productivo y tuvimos ese nivel de déficit fiscal. Entonces, querer echar la culpa a una ley en la cual además se repite una mentira constantemente de que el Estado perdonó 4.000 millones. Eso no es verdad, Gonzalo. Había litigios entre empresas privadas y el SRI, muchas de esas empresas, además pequeñas y medianas, y lo que se recaudó por la ley de fomento productivo fueron más o menos $1.200 millones de multas e intereses. El capital se pagó íntegro. Entonces, querer echarle la culpa a la ley de fomento productivo del déficit fiscal es no haber revisado el presupuesto del Estado tal vez en los últimos 10 años. Sí. Un descuido tremendo. No es así, no es así. Bueno, entonces, ¿cuál fue el déficit Tenemos de 2015? los estudios. ¿Cuál fue el déficit en 2015? Estamos en ¿Cuál fue el déficit en 2015? Que hemos hecho, ¿Cuál Gonzalo, fue el déficit en 2015? Estamos viendo de que el perjuicio al Estado de esta ley alcanza y supera los $6.200 millones. A ese nivel. Gonzalo, Por eso estamos exigiendo que la Contraloría haga una comisión, como hicimos la Comisión Auditora de la Deuda, que haga una comisión auditora que audite los efectos de esa ley. ¿Cuánto perdimos como país? Termina, Gonzalo? José Hidalgo Y Pallares. por otro lado, Gonzalo, Y entonces, luego viene algún rato Pablo nos dirá cuál fue, en su opinión, según sus estudios técnicos, del déficit de 2015, que no es tan difícil de calcular. Pero Gonzalo, yo creo que estas discusiones, y que deberían ser públicas, para esto debería haber debate público, tiene que ser sobre el absoluto rigor de los números. No se puede discutir de memoria y hablando cualquier cosa, no. Le voy a poner algunos datos. Es que ustedes exhiben recetas individuales. No, es que no son. Alinear todas esas recetas y razones que no, nos dan es complicado. Es que, Gonzalo, cualquier porque ustedes no van a ceder en el discurso. No, es que no es cuestión de que cedamos, sino de analizar sobre los datos, sobre los números, ponerse de acuerdo. Los números son iguales para A, B, Z, para cualquier ideología. Déjenme ponerle unos números que están en el presupuesto en el Congreso este rato, con un déficit de $5.000 millones. Mire usted, que para asuntos internos, que es policía, fuerzas armadas, y luego para educación, para bienestar social,
social, para salud, para vivienda, para la seguridad social, es 2.000 millones de dólares. En el presupuesto se asignan 15.784 millones de dólares. Seguramente este análisis Pablo no lo ha hecho, ni siquiera tiene la menor idea. Luego, mire, 15.000 millones para los sectores sociales se está asignando ahí. No estoy defendiendo a nadie, estoy poniendo las cifras. Luego, para los bonos, para este bono de desarrollo humano, se asignan 1.054 millones, están aumentando 383 millones de dólares para el sector social. Y algo más, déjeme decirle algo más. Para las universidades, en sueldos, en este año el presupuesto están 897 millones de dólares. De ganas se queja, más Pablo, que lo del año anterior. Claro. Y déjeme decir algo más. Si se habla de equidad, en sueldos se gastan más de 8.000 millones de dólares. ¿Cuántos servidores públicos hay en el presupuesto? Cerca de 500.000, que es menos del 3% de la población, ¿no? ¿Cuántos desempleados y subempleados hay en el país? 5 millones. Toda la recaudación casi del IVA y de renta se dedica a sueldos. Y mientras 5 millones de personas casi viven en la miseria. Eso es de equidad, Gonzalo. A ellos, dígales a los jóvenes que van me imagino yo, van a reclamar por esta disminución del presupuesto universitario. Se está provocando crisis social de una manera absolutamente gratuita, Gonzalo. El gobierno no está leyendo la coyuntura. El gobierno no tiene capacidad de hacer una lectura política, no tiene heurística, no tiene capacidad heurística, no tiene capacidad de aprendizaje, Gonzalo. Así tan decaído conceptualmente, flojonazo, como decimos, es el gobierno para que emita estos juicios de valor cuantitativo. El economista, el gobierno está destrozando el país, pues. No, es que, Gonzalo, estas son las lecturas equivocadas. A ver, póngase en el nivel... ¿Quién está equivocado? Ya. Pablo. Pero lógico, porque, a ver, Gonzalo, póngase usted este rato. Digamos que a usted le nombran tesorero del Estado, ¿no? Sí. Y tiene un déficit de 5.000 millones y le faltan 400 millones mensuales para cubrir sus gastos, ¿no? Y manda un presupuesto como está presentado, con un déficit de 5.000 millones de dólares. No lo que dice el gobierno, sino 5.000 millones de dólares. Entonces usted, Gonzalo, ¿a quién reduce usted? ¿Reduce a los municipios? Yeah. ¿Reduce a educación? ¿Reduce a salud, a Fuerzas Armadas? ¿A quién? ¿Cómo arregla esto? ¿Cómo arregla esto? Esos son los números, ¿sí? Claro. ¿A quién le quita? No le paga a la Seguridad Social el 40% de las pensiones. ¿A quién debe ¿Qué atender? hace? Por eso es Gonzalo. Prioritariamente, ¿qué debe hacer? Atender a lo que... mire, si el presupuesto entre salud... Vea, le pongo este dato. Entre asuntos internos, policía, Fuerzas Armadas, intereses de la deuda y gastos, se van 22.800 millones de los 25.000 del gasto del presupuesto. El 88% se va en eso. Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas? Por eso es que el gobierno planteó eliminar el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque se dice, a ver, se necesitan más ingresos, pero no impuestos, más bien bajar el IVA, ¿no es cierto? Se necesitan más ingresos, pero no eliminar los combustibles. Entonces, no se puede hacer nada en impuestos, no se puede reducir los precios de los combustibles y tampoco se puede reducir el gasto, porque cuando usted le reduce a alguien, entonces hay ingobernabilidad. Entonces, ¿cuál es? El país está bloqueado, Gonzalo, ¿cuál es la solución? Aquí sobre los números, siéntese en la mesa. ¿Y ahí qué remedio le pone usted? Entonces, no hay otra solución, Gonzalo, no hay otra. Porque aquí no hay milagros, es sentido común. Claro. Entonces, en esto tienen que estar de acuerdo todos, pero con números, así, Gonzalo, con números. Tienen que sentarse a la mesa, todos señores, que no han leído los números y arreglar esto. Gonzalo, yo soy profesor de macroeconomía, no soy profesor de contabilidad. Por eso no hay que saber el déficit. Por eso no hay que saber el déficit fiscal. Perdóneme, pero no es contabilidad. Yo lo que hago son fórmulas matemáticas. Lamentablemente. Ahora, ahí la están viendo. No entiendo su forma de la operación.
Yo hago matemáticas. Y tengo un doctorado en economía pura de una universidad europea. Eso es lo que no sirve. Vea, se está dando cuenta, no le interrumpa. que esa macroeconomía no sirve la sin razón. Aquí no es un tema de ser contador, es un tema de tener sentido común, de tener racionalidad. Para terminar, Gonzalo, sí me llama la atención que una persona que se jacte de ser profesor de macroeconomía no conozca una sola cifra. Sí, estoy repitiendo la cátedra de historia económica para aprender bien. Que le decía Gonzalo que una persona que se jacta de ser profesor de macroeconomía no conozca el déficit fiscal, las cifras de empleo y además se jacte de eso, bueno, entonces estamos hablando de diferentes concepciones de lo que es un análisis macroeconómico. Por otro lado, también llama la atención la cantidad de veces que Pablo repite eso de que se está incendiando la sociedad, se está provocando a los jóvenes, se está provocando nuevamente las salidas a las calles. Ese discurso tan incendiario que él tiene es justamente el que en buena parte atizó las protestas de los primeros días de octubre y otra vez, ahora con el pretexto de la universidad.